a tomar contacto precisamente con el economista Raúl Martínez Luna. En su momento ha sido decano del Colegio de Economistas de Piura y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Raúl, buen día, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? José, muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué efectos económicos origina en la región Piura el avance del crimen organizado? Sí, en principio destacar que a nivel nacional, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, más de 30.000 millones de soles, ¿no? Es la consecuencia de la inseguridad ciudadana, delincuencia en el país. Como producto de esto, a nivel de la región Piura, se está estimando entre 1.000 a 1.500 millones de soles, ¿no? Estas pérdidas económicas producto de la inseguridad ciudadana y la delincuencia. ¿Y qué implica 1.000 o 1.500 millones? Implica todo el presupuesto del gobierno regional de Piura para lo que es obras y proyectos en un año fiscal. Es decir, estamos dejando de invertir, ¿no?, muchísimos recursos, ¿no?, a causa de la inseguridad ciudadana, tomando en cuenta además, José, que el año 2024 hemos tenido en Piura como región, según el Sistema Nacional de Defunciones, un promedio de 114 personas que han sido víctimas de homicidio en comparación con las 53 que fueron víctimas de homicidio en el año 2023. Es decir, el año pasado ha sido un año bastante inseguro, donde la delincuencia ha crecido muchísimo y pues estas son los impactos económicos negativos que ha causado esta delincuencia. El cierre de negocios, Raúl, ¿cómo afecta la inseguridad ciudadana? Sí, hablábamos que si en Piura se abren 3 negocios, ¿no? Básicamente 2 van a cerrar por, entre otras cosas, la inseguridad ciudadana y la delincuencia. No es posible, pues, que emprendedores inviertan en negocios pequeños, ferreterías, actividades comerciales, servicios, y que de inmediato los extorsionadores estén ya al acecho, ni bien han empezado su negocio o ni bien estos negocios empiezan a dar pequeños frutos. Y eso hace pues que los que no cierren inviertan más en seguridad, como más cámaras de videovigilancia, vigilantes como personas, ¿no? Más rejas, y esto hay un sobrecosto que al fin y al cabo el consumidor final lo gasta, y aquellos que no están decididos a gastar en esta seguridad, no simplemente dicen, caramba, pues entonces yo cierro mi negocio. ¿Y qué implica esto? Cuando una empresa, un negocio cierra el negocio, deja de dar empleo, y como decimos, cuando deja de dar empleo, deja de que las familias queden sin ingresos, y sin ingresos no puede haber consumo, y sin consumo básicamente la economía regional y nacional tiende a caer. El otro aspecto que yo lo comentaba al inicio del programa, de esta entrevista, Raúl, es que no posibilita el ingreso de nuevas inversiones en la región. O sea, en una zona insegura difícilmente invierten. Sí, básicamente, y si hablamos de inseguridad ciudadana, acá Piura como región tiene 8 provincias. Según los estudios que estábamos haciendo también, Sullana, Paita, Talara encabezan este ranking de inseguridad ciudadana, y es ahí donde se dan mayormente estos casos de extorsiones, ¿no? Y pues, caramba, si yo soy empresario y tengo la posibilidad de invertir en un negocio en Sullana, al ver todos estos indicadores negativos, por ejemplo, voy a pensarla muy bien si es que invierto o no en una zona insegura. Ahora, tú que has seguido muy de cerca el tema del plano económico dentro del análisis, dentro de la perspectiva, es cierto que empresarios que están ligados a la construcción muchas veces presupuestan el pago de cupos en sus obras. Sí, justamente hemos conversado con diferentes empresarios, con proveedores o ejecutores de obras, proyectos, y muchas veces dicen, oye, Raúl, si yo tengo que pagar a algunos sectores o gremios cupos para que me dejen trabajar
para que pueda yo ejecutar la obra adecuadamente, pero cuando presento mi propuesta a los gobiernos locales, regionales, no voy a poner ahí pues rubro, extorsiones o pagos de cupos, ¿cuánto es? Ellos qué hacen, simplemente inflan, ¿no?, los montos de los demás servicios que dan. Entonces hay un costo oculto que los empresarios no están poniendo justamente en sus propuestas, pero que es sabido que todos los proyectos, obras, hay un pago de cupos a estos extorsionadores. Estamos dialogando con Raúl Martínez Luna, ex decano del Colegio de Economistas de Piura, echando una mirada en cómo está afectando el crimen organizado en el aspecto económico, en el aspecto social en la región. Vayamos a otro tema, esta peligrosa asociatividad entre el crimen organizado y la minería ilegal. ¿Cómo está afectando en estos momentos? Sí, es un tema que yo constantemente hablo aquí en Piura, porque caramba, no es posible que se hagan frentes de defensa o se organicen grupos para votar o hacer protestas contra la gran minería formal, que es la que te da empleo, que es la que te da canon, que es la que te da obras, proyectos y abastecimiento de agua, y no se esté haciendo nada contra esa minería ilegal. Y el discurso básico, ¿cuál es? ¿Por qué no he hecho nada con la minería ilegal? Ah, no, es que recién he creado mi frente de defensa. Ah, es que recién nos estamos organizando. Oye, la minería ilegal está acá en Piura desde hace décadas. Entonces, estos grupos justamente anti-inversión, anti-empresas, anti-minería, ¿no? No han hecho nada por esta minería ilegal que trae pobreza, que trae prostitución, que trae delincuencia, que trae inseguridad ciudadana. Entonces los hemos dejado actuar al libre albedrío, y no ha habido una política ni local, ni regional, ni social contra esta minería ilegal, y que hasta el día de hoy no se siente. Nunca he visto, José, aquí en Piura, que se haga un paro contra la minería ilegal. Nunca. Yo que sigo conflictos sociales, yo que estoy monitoreando lo que pasa en el departamento, en las provincias, no se ha dado esto. Pero cuando viene la minería formal, caramba, es como que las ONGs saltan de contentas porque dicen, aquí hay un motivo para que yo pueda pedir ingresos del exterior, para que canalice ingresos de no se sabe dónde, y bajo el lema cuidado del medio ambiente o agrosíminanos, no comienzo a captar recursos, ingresos que no se saben justamente esas fuentes de dónde son, pero que esos paros nos conllevan a alejar al sector formal, alejar a la inversión privada, y como le digo siempre, la inversión privada es un motor de la economía, y si esta cae toda la economía regional, nacional, y por ende la pobreza se puede incrementar. ¿Eso qué significa, Raúl? Que una parte de la economía regional en Piura es movida por dinero negro. Obviamente que sí, eso está clarísimo. Y si hablamos de minería ilegal, tenemos que hablar obviamente de Campo Grande, de Las Lomas, de Suyo, donde se registra mucho movimiento de minería ilegal, que obviamente está bien que los pequeños negocios dicen, oh sí, pero nos dependemos de esto. Caramba, yo entiendo quizás esa necesidad, ¿no? Pero busquemos también esa formalización y que sea beneficio para todos. Como te dije, hay mucho dinero negro que está corriendo por la minería ilegal en Piura, pero de la que nadie, José, nadie está hablando, nadie está haciendo una protesta contra ello. ¿Y cuáles son los riesgos si vivimos inmersos en una economía ilegal, donde el crimen organizado y todas las actividades ilegales están ya conectadas? ¿Cuál es el riesgo para la región? Sí, como te dije, y ya se están viendo, ¿no? El incremento de las actividades de prostitución en zonas donde se da esta minería ilegal, el incremento de bares, ¿no? Y la inseguridad ciudadana, sobre todo, que se está llevando ahí. Además que en la minería ilegal a veces hay muchos casos de personas que fallecen por esas actividades, pero como están en un sector ilegal, simplemente se desconoce o no queda en el registro como tal, ¿no? Entonces una actividad oculta genera dinero oculto, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo? Quizás este dinero oculto se esté usando para potenciales lavados de activos
o para financiamiento de algunas organizaciones, ONGs, para que espanten a esa minería formal que le haría bien al país, pero que y estamos normalizando pues esta actividad ilegal como algo del día a día, como algo que se debe dar sí o sí. ¿Y este financiamiento también puede derivar en algunos sectores políticos que apoyan la minería ilegal? Es que eso se ha visto, no nada más en Piura, se ha visto a nivel nacional, como diferentes gremios han apoyado a partidos políticos, como cocaleros, gente ligada al lavado de activos financia ese tipo de actividades, ¿no? Porque una campaña política, José, queramos o no, se necesita de recursos económicos, y a veces el candidato, los grupos políticos, no les interesa de dónde venga, cuál sea la fuente, con tal de que sea dinero para ellos, les es suficiente. Entonces es ahí donde esos grupos, o donde se blanquea esta plata ilegal en grupos políticos o campañas políticas, ¿no? Que después van a proteger a estos mineros ilegales en la zona. Sin lugar a dudas, es un tema para reflexión, mi estimado Raúl. Yo te agradezco, Raúl, la amabilidad que has tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar contigo. Muy agradecido. Buenos días. Gracias. Conversamos con Raúl Martínez Luna, ex decano del Colegio de Economistas en Piura.